Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que podemos recordar que un primer día de la semana nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él está obrando en su iglesia, está renovando los corazones de los que creen en Él, está renovando toda la creación, y así es que en un primer día de la semana nos alegramos de poder estar juntos y alabar al Señor. Los niños pueden salir a sus clases, también los bebés, hay alguien que puede cuidarlos si quieren. Así es que ahí tenemos a alguien que puede estar con ellos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a esta palabra que hoy está en la primera epístola del apóstol Juan. Recuerden que estamos empezando esta serie de sermones de enero hasta marzo en las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y en primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10 vamos a meditar hoy. Así es que tengan sus Biblias abiertas ahí en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Esta serie de sermones la hemos titulado ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vivir una nueva vida? Estamos pensando, ¿cómo podemos realmente empezar una nueva vida? No solamente porque estamos empezando un nuevo año y hablábamos la semana pasada de que hacemos resoluciones para el año nuevo, pero realmente, ¿qué necesitamos para experimentar una transformación profunda de nuestras vidas, de nuestra forma de pensar, de cómo vemos la vida, cómo percibimos la vida, para qué vivimos, cuáles son nuestras ilusiones, cuáles son nuestras esperanzas, cuáles son nuestras metas en la vida? Todo eso tiene que ser transformado si realmente conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que vamos a este texto, primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10, y dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y vamos a pensar en 3 cosas. Estamos hablando de la necesidad de la verdad. Ese es el título del sermón, la necesidad de la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Pero ustedes saben que se habla de muchas verdades o se habla de alguna versión de la verdad, ¿no? ¿Han oído esto? Bueno, esa es una versión de la verdad. Esa es la verdad de ellos, esta es nuestra verdad, o esa es tu verdad, esa es mi verdad. Vivimos en una época posmoderna en la que las personas han renunciado a creer en que hay algo absoluto, en que hay una verdad, en que hay valores universales que aplican a todas las personas, y ahora se promueve la idea de que todas las ideas, todas las convicciones no son otra cosa que construcciones sociales, construcciones que vienen de un acuerdo social, y que esas verdades que se aceptan por un tiempo pueden cambiar conforme pasen los años o conforme cambie una sociedad. Pero realmente necesitamos entender que la verdad, el conocer la verdad es fundamental para lograr un cambio. Y bueno, y está la verdad, y como decimos en México, está la neta, y hemos dicho esto antes, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Está la verdad y está la neta o no? ¿O es lo mismo? Fíjense una cosa, nuestra fe, la fe cristiana está sustentada en la idea de que Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Prácticamente lo que Cristo viene a hacer es lo que ocurre en la película de la Matrix. ¿Vieron la Matrix? ¿No la vieron? Se las recomiendo. No vean otras cosas, pero sí vean la Matrix. Vale la pena. Y vean la 1 si quieren, nada más, no necesitan ver toda la saga, pero con la 1 que vean ya se van a dar cuenta. Pero la idea es esta, la idea es despertar a una realidad que no conocemos.
La semana pasada hablábamos de esto, de que para cambiar necesitamos experimentar una nueva realidad. No solamente aceptar que esto que vivimos y esto que vemos a nuestro alrededor y lo que dice la cultura es lo real. Es posible que haya una realidad que no conocemos, y dijimos la semana pasada que si somos cristianos hemos experimentado una realidad que no esperábamos conocer. Hablamos de eso la semana pasada, que si somos cristianos hemos experimentado una realidad que no esperábamos conocer. Por eso, cuando hablamos con otros del evangelio, cuando les compartimos a otros de la fe cristiana, tenemos que hacerlo con mucha tranquilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes ser uno de esos papás que siempre están diciendo a los hijos: es que tienes que creer en Cristo y tienes que venir a la iglesia y tienes que arrepentirte, y esto, como si fuera posible que nosotros creyéramos porque alguien nos está regañando o nos está dando bibliazos. No, no fue así. Tuvo que llegar Cristo, y dijimos la semana pasada, así como llegó con San Juan y lo encontró pescando, y San Juan no estaba esperando encontrarse con Jesús, y viene Cristo y se encuentra con nosotros y nos despierta esa nueva realidad. Entonces vamos a hablar de tres cosas hoy. Vamos a hablar acerca de conocer la verdad, vamos a hablar acerca de practicar la verdad y de confiar en la verdad. Conocer la verdad, practicar la verdad y confiar en la verdad. Esos son los tres puntos que vamos a tratar hoy. Entonces, conocer la verdad. Fíjense, muchas personas en nuestra cultura occidental culpan a la fe cristiana de miles de injusticias, y siempre nos sacan los curas pederastas, los pastores corruptos que predican la prosperidad, la Inquisición, los abusos en la historia de la iglesia cristiana. Y todas esas cosas no son mentira, son verdad. Eso es lo terrible, que cuando alguien nos acusa a los cristianos de todas las cosas terribles que la iglesia ha hecho en la historia de la humanidad, desgraciadamente muchas de esas cosas, ¿qué decimos? ¿Podemos negarlas? ¿Podemos negar la realidad miserable de la historia de la iglesia? ¿Podemos negarlo? ¿Sería justo decir, no, eso no es verdad? No, es verdad, es cierto, eso pasa. Pero pasa porque las personas no conocen la verdad. Pueden ser muy religiosos. Recuerden ustedes los grandes conflictos en Irlanda entre católicos y protestantes, y les recomiendo una película preciosa que se llama Belfast. No sé si ya está en sus plataformas, pero de verdad, véanla, vale la pena para que comprendan esto que estoy diciendo. ¿Cuántas personas en Irlanda se mataron entre católicos y protestantes? Fíjense por qué. Por no conocer la verdad. Porque pensando que eran cristianos de un bando o de otro, su identidad no estaba en la verdad que es Cristo, que dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, sino sus identidades estaban en su posición religiosa como católicos o como protestantes, pero nunca en dónde. Nunca en Cristo, nunca en Jesús. ¿Se dan cuenta lo terrible de no conocer la verdad? Que puede ser que seamos muy religiosos, puede ser que leamos nuestras Biblias, puede ser que vengamos a la iglesia, puede ser que hagamos muchas cosas religiosas y sin embargo no conocer la verdad. Fíjense lo que dice el pasaje. El pasaje que leímos en el versículo 5, primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús. ¿De quién oyeron este mensaje? Dice San Juan, de Jesús directamente. Y San Juan la semana pasada nos decía en los primeros versículos lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos ¿qué? Tocado. Dice: y ahora se los declaramos a ustedes. ¿Dios es qué? Dios es luz, y en él no hay nada de oscuridad. Entonces, lo primero que dice San Juan es que Cristo afirma que Dios es luz. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? ¿Qué es lo que hace la luz? ¿Cuál es el trabajo de la luz? ¿Cómo? Iluminar. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que algo se ilumine? Para ver, para conocer, para saber lo que hay a nuestro alrededor. Entonces lo primero que dice San Juan es que Dios es luz. ¿Y para qué es luz? ¿Para qué se revela Dios? ¿Para qué viene Dios al mundo? ¿Para qué interviene Dios en la historia? ¿Para qué viene Cristo y se encarna? Para revelarnos la realidad, una realidad que desconocemos. Esto es algo muy importante.
La fe cristiana asume que los seres humanos estamos en rebelión en contra de Dios, que odiamos a Dios y que odiamos a nuestro prójimo y que queremos permanecer en la oscuridad y no queremos venir a la luz. ¿Están de acuerdo? ¿Sí eso dice la Biblia? ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que dice San Juan capítulo 3, versículos 17 al 19. San Juan, busquen ahí en sus Biblias o en sus teléfonos inteligentes. San Juan capítulo 3, versículos 17 al 19. Y pueden leerlo también en la pantalla. Fíjense lo que dice. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación de Cristo, de la aparición de Cristo en la historia? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué vino? ¿Vino para condenar al mundo? No, vino para salvar al mundo y dice, para salvarlo por medio de Él mismo, de su vida perfecta. Es decir, Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Él obedeció perfectamente al Padre y tú y yo no podemos obedecer perfectamente a Dios. No podemos cumplir sus mandamientos. Vino a morir la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Fue puesto en la cruz en tu lugar y en mi lugar, para que Él muriera la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Desde ahí intercede por nosotros y promete que va a regresar por su iglesia. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Entonces, por eso dice San Juan, vino para salvar al mundo por medio de Él mismo. Y dice en el versículo 18, no hay condenación para todo el que cree en Él. Si tú crees en lo que Cristo hizo por ti, si ahí está tu fe y ahí está tu esperanza en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, entonces dice, no hay qué para ti, no hay condenación, nada te puede condenar. Fíjate, no es que tú eres obediente, no es que tú eres bueno, no es que tú eres una buena persona, no es que tú obedeces a Dios, no, es lo que Cristo hizo por ti lo que hace que nada te pueda condenar. Nuestra fe puesta, nuestra esperanza puesta en Cristo. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Pero fíjense, no es que Dios dice, ahora te condeno. Es una autocondenación. Fíjense lo que dice en el versículo 19. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más que la oscuridad. Cuando alguien no quiere ser cristiano, recuerden, siempre se los digo, no es que intelectualmente dice, no puedo creer en Dios. Cuando una persona que creció en la iglesia se aleja de la iglesia, no es que llegó a la conclusión de que creer en Cristo es una tontería, de que ser cristiano es una tontería. Lo hemos dicho aquí 1000 veces. Cuando una persona ha oído el evangelio, ha crecido en la iglesia y se aleja de Cristo, lo único que quiere es vivir una vida inmoral que no puede vivir si se queda en la iglesia. Eso es lo que pasa con todas las personas que se alejan de la iglesia, con los muchachos que crecieron en la iglesia y se alejan de Cristo. No es que intelectualmente la universidad los cambió, la prepa los cambió, el marxismo los cambió, el ateísmo los cambió, la teoría de la evolución los cambió. Eso no los cambió. Lo único que encontraron fue la oportunidad para poder vivir una vida inmoral, para poder vivir una vida sexual libre, inmoral, una vida promiscua, para poder hacer todo lo que el mundo quiere que hagan, pero saben que si se quedan en la iglesia van a sentirse ¿qué? Culpables, van a sentirse muy mal. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Decir, no, ya no creo en Cristo, pero en realidad lo que quieren es poder vivir una vida sin Dios. Entonces, por eso dice en el versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Esa es la condenación. ¿Por qué? Porque las personas que no vienen a Cristo, que no conocen la verdad de Cristo, que se niegan a conocer esa verdad, no les queda más que ¿qué? Vivir en la mentira de sus propias invenciones, en la mentira del pensamiento del mundo, con las consecuencias que eso va a traer, ¿no? Con las consecuencias que eso va a traer. Vivimos en una sociedad mucho más libre que la que vivieron nuestros abuelos. ¿Están de acuerdo? Hay mucho más libertad para las mujeres, para los hombres, para todos, para los niños.
La gente tiene mucho más libertad, pero la pregunta es, ¿la gente está más feliz ahora que antes? ¿La gente vive más feliz ahora que hace 100 años? Digo, hay casos terribles, ¿están de acuerdo? O sea, si fuéramos negros, o bueno, como yo, no tan negro, pero un poco negro, en Alabama, en los años 60, no me dejarían quedarme en algunos hoteles, ni entrar a algunos restaurantes, ni nada, ¿no? O sea, sí hay más libertad y esto ha traído cosas buenas, sí, pero en general la sociedad está mejor. La sociedad en general, en todo el mundo, está mejor. La gente está más contenta con sus vidas. No, hay reportes y pueden leerlo, nada más googleen reportes sobre cómo está la situación mental de la juventud en la cultura occidental y van a ver cómo hay una plaga de enfermedades mentales y emocionales en la cultura occidental entre la gente joven. Depresión. Gente que está adicta a los antidepresivos. Eso es una plaga de nuestro tiempo. ¿Está la gente más feliz, más contenta, más satisfecha, más en paz? Está más triste, está más desesperanzada. ¿Cuánta gente ya no quiere tener hijos? ¿Cuántos países en Europa, por ejemplo, tienen una tasa de nacimiento negativa? Es decir, muere más gente que la que está naciendo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, porque la gente ve el mundo como está y dice, ¿yo para qué quiero tener hijos? ¿Yo para qué quiero casarme? ¿Para qué quiero que vengan otras generaciones a sufrir, a vivir esto terrible? ¿Se dan cuenta? A pesar de esa aparente libertad, la gente no está más contenta, la gente está más vacía, la gente está más triste, la gente está más desesperanzada. Entonces esta condenación no es que Cristo vino a condenar a la gente, sino que la gente, ¿qué dice? Quiso permanecer en donde. La gente quiere permanecer en donde. ¿Dónde queríamos permanecer nosotros? ¿O alguno de ustedes sí quería venir a la luz antes de ser cristiano? ¿Soñaban con ir a la luz? Yo quiero conocer la verdad, yo quiero que Dios ilumine mi vida. ¿Alguno de ustedes pensaba que no estaba en la realidad? ¿Alguno de ustedes pensaba que había una realidad que ustedes desconocían antes de ser cristianos? ¿Alguno de ustedes sí creía eso? Sinceramente no. Sinceramente creíamos que éramos buenos, que esto era el mundo, que sabíamos cómo vivir. Pensábamos que lo conocíamos todo, que lo entendíamos todo. Pero de pronto vino la luz y entonces dice, este es el mensaje, dice San Juan, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. La religión más odiosa para una persona siempre va a ser el cristianismo. ¿Por qué? Porque expone ¿qué? Nuestra maldad. Y a nadie le gusta que le digas, eres pecador. A nadie le gusta que le digan, tú eres un enemigo de Dios. A nadie le gusta que le digamos que realmente odia a Dios y que realmente odia a su prójimo. A nadie le gusta eso. Es más, reconocer que nosotros como cristianos seguimos fallando en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo y que muchas veces queremos mantenernos a distancia de Dios, fíjense, siendo religiosos, pero realmente no haciendo lo que Dios manda, no viviendo tan, podríamos decir, como algunas personas nos acusan, de fanatismo, ¿no? O sea, sí está bien ser cristiano, pero tranquilo, no tan exageradamente, no tan dedicados, no viendo todo desde la perspectiva de Cristo, sino solamente algunas cosas, pero no tan exageradamente. Aún siendo cristianos, queremos poner una distancia entre Dios y nosotros. Está terrible esta condición. Y entonces, ¿por qué el cristianismo siempre es la religión más odiosa? Porque expone nuestra condición. Hablemos con las personas de hinduismo, hablemos de la tontería del karma, hablemos de meditación y del budismo y del sintoísmo, hablemos es más, hasta de brujería, de amarres. Y la gente va a estar interesada en esas cosas. Amarres para el amor, cosas así. La gente está interesada en eso de manera natural. ¿Por qué? Porque eso no nos expone, porque eso no nos ilumina, sino nos mantiene en la oscuridad. ¿Están de acuerdo? Por eso la gente corre hacia todas esas cosas, hacia las religiones, hacia la filosofía, hacia la metafísica, hacia el ocultismo. Todo eso es mucho más popular que la fe cristiana, porque razona mucho mejor con la oscuridad en la que las personas quieren estar. Pero si venimos a la fe cristiana, si tú hablas en un grupo de amigos de Jesús, de arrepentimiento, de pecado, de condenación, de juicio eterno, de salvación, de misericordia y de perdón, la gente se siente
tan incómoda, la gente se siente tan mal y te van a poner una mala cara. ¿Lo has experimentado o solamente yo? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo, pero la gente amó más la luz, las tinieblas que la luz. Fíjense, necesitamos entonces conocer la verdad y esa luz, dice San Juan, vino al mundo. Bueno, pero necesitamos también practicar la verdad. Este es muy importante. Fíjense lo que dice en el versículo 6 que leímos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Por lo tanto, dice San Juan, mentimos si afirmamos que tenemos ¿qué? Comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y la pregunta que yo te quiero hacer esta mañana, ¿sabes qué es practicar la verdad? ¿Sabes qué es practicar la verdad? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando decimos practicar la verdad? A ver, el que no practica la verdad está en oscuridad. Entonces practiquemos la verdad, hermanos. Si alguien te pregunta qué es practicar la verdad, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu primera idea? ¿Qué es practicar la verdad? Sinceramente, por muchos años, cuando yo leía este pasaje, yo decía, practicar la verdad es ser obediente, es obedecer a Dios, es cumplir sus mandamientos. Eso es lo que yo pensaba, practicar la verdad es cumplir los mandamientos de Dios, amar a mi prójimo, honrar a mis padres, no mentir, no robar, no desear lo que no es mío, todas esas cosas, eso es practicar la verdad. Si es eso o no es eso, practicar la verdad, obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Ya están divididos. La mitad dice sí, la mitad dice no. ¿Qué es practicar la verdad? ¿Obedecer los mandatos de Dios, sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué es practicar la verdad? ¿Qué dijimos que es la verdad? ¿Cómo se define la verdad en la fe cristiana? ¿Es un concepto filosófico? ¿Qué es la verdad? Es una persona. Cristo es la verdad. Cristo es el que viene y trae la luz y nos dice, ustedes están en pecado, ustedes están en rebelión en contra de Dios, pero yo vengo a salvarlos al vivir la vida que no pueden vivir, morir la muerte por ustedes, que ustedes merecen, al resucitar con poder y al estar presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Yo los perdono. Ahí está la realidad, ahí está la salvación. Entonces, practicar la verdad no es ser obedientes, porque no somos obedientes. Si intentamos ser obedientes, ¿están de acuerdo? Todos ustedes, espero que si son cristianos estén luchando con el pecado. Todos ustedes, si son cristianos, espero que tengan una lucha mortal con el pecado. Que todos los días estén en una lucha intensa con el pecado. Pero no con el pecado de tu esposo, no con el pecado de tu esposa, no con el pecado de tus hijos, no con el pecado del pastor, no con el pecado de la 4T, no, porque eso es muy fácil, estar en lucha con el pecado de los demás, eso es facilísimo, ¿no? Eso es facilísimo. Ver el pecado de tus hijos, de tus papás, de tu esposa, de tu esposo, de los que te rodean, de los vecinos odiosos, de los políticos, eso es facilísimo. No, estamos hablando de si realmente tenemos una lucha con nuestro pecado, de si realmente estamos viviendo en la luz de Cristo y a la luz de Cristo estamos evaluando nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, cómo estamos viviendo. ¿Estamos realmente viviendo en una respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros o no? Porque es muy fácil enfocarnos en el pecado de los demás. Pero qué difícil, qué duro es enfocarnos en nuestro pecado y vivir constantemente delante de Dios a la luz del Evangelio. Luchando con nuestro pecado todos los días, arrepintiéndonos. No nada más diciendo, pues yo soy así, así soy. Desde que me conocen así soy, ¿no? Hay personas que así le dicen, oye mujer, te casaste conmigo así, me conociste así. No me pidas que cambie. Tú tienes la culpa, tú me elegiste, pues ahora aguántate. No se trata de eso. Se trata de que si todos los días, al contemplar, porque estamos en Cristo, porque practicamos la verdad que es poner nuestra fe en Cristo, vemos nuestra condición y nos refugiamos en el perdón que hay en Jesús. Fíjense una cosa, ¿qué es practicar la verdad? Es ver todos los días tu condición y hallar en Cristo el consuelo para tu pecado.
que en lugar de refugiarte en 3 horas de Netflix, que en lugar de refugiarte en 2 McTríos, que en lugar de refugiarte en cualquier adicción, en cualquier vicio, en más alcohol, en más lo que sea, que en lugar de refugiarte en más pornografía, en más redes sociales, en lugar de refugiarte en esas cosas malas que te destruyen, que te hacen adicto, quieras refugiarte en Jesús. Qué difícil es no querer refugiarnos en fantasías románticas, en fantasías materialistas, en fantasías de lujuria, en fantasías de odio, ¿no? La gente que está pensando todos los días está enojada diciendo, cuando vea a esa persona le voy a decir todo lo que no le he dicho. Ya llegó tarde, ahorita que venga va a ver cómo le voy a decir porque llega tarde otra vez. Entonces hay personas que están con esas fantasías de odio, de lujuria, de materialismo, esas fantasías de sacarse la lotería. Es decir, cómo estamos evadiéndonos en lugar de aceptar nuestra condición y hallar refugio en Cristo. Eso es practicar la verdad. Eso es practicar la verdad. ¿Estás practicando la verdad o estás enfocado en tus fantasías? Y ahí estás hallando refugio para tu dolor, para tu miseria, para tu aburrimiento. ¿Cuántos de ustedes están aburridos? ¿Todos los días no experimentan aburrimiento? ¿Y en qué te refugias cuando estás aburrido? Están los workaholics, pues más trabajo, voy a adelantarlo de mañana, ¿no? Y creen que son buenas personas porque no toman ni 1 hora para tomarse un sándwich y tomar un agua de Jamaica, ¿no? Y se llevan ahí a la computadora su trabajo y creen que son buenas personas, pero no, en realidad lo que no quieren es ver su propia miseria, no quieren experimentar su quebranto, su dolor, y no quieren ir a Jesús, prefieren más trabajo. ¿Qué es más fácil, trabajar más o ir a Jesús? ¿Qué es más fácil, estar en redes sociales o ir a Jesús? ¿Qué es más fácil, escaparse en la pornografía, en la lujuria, en el romanticismo o ir a Jesús? ¿Qué es más fácil para las personas? ¿Qué es más fácil para ti y para mí? ¿Refugiarnos en algo creado en este mundo o encontrar nuestro refugio en Jesús? Eso es practicar la verdad. Si Cristo es la verdad, ¿cómo practicas la verdad? Es poner tu fe en Cristo, pero no solamente es poner tu fe en Cristo de una forma fría, de una forma automática, de una forma intelectual. Tienes que poner tu fe en Cristo de tal manera que eso afecte tu corazón. Es decir, que tú digas, ahora estoy refugiándome más en Cristo que en otras cosas. Estoy aprendiendo a encontrar en Jesús el consuelo para mi corazón que antes se encontraba en otras cosas. A mí me han pasado 2 cosas a las que yo he sido muy adicto, en 2 cosas. Por ejemplo, la música. Amo la música, me encanta la música con la que crecí, me encanta la música que estaba todo el día puesta en el radio en mi casa, en mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos son extremadamente musicales y para mí oír música era un escape. Entonces, si salía a caminar, si salía a correr, mis audífonos y música. Coche, lo primero, música. Todo el tiempo música. Y de pronto hace unos 3 años, algo empezó a pasarme. De pronto me estaba aburriendo oír música. Ay, qué aburrido, a ver, otra cosa. Bueno, a ver si el Spotify tiene otras cosas que no haya yo escuchado. Y de pronto me di cuenta, ¿por qué quiero refugiarme en la música? ¿Por qué necesito tanto estar escuchando esta música? ¿Por qué necesito tanto estar escuchando esta música? Y entonces lo que hago muchas veces es que dejo mi teléfono cuando salgo a caminar y ya no voy con música. Y al principio tenía el efecto, ¿cómo se llama el efecto de cuando eres adicto a algo y luego ya no? ¿No lo tienes? Ay, bien que saben, abstinencia. El síndrome de abstinencia. Y entonces salía yo a caminar o a correr y decía, ¿dónde está mi teléfono? ¿Dónde están mis audífonos? ¿Dónde está la música? ¿Qué me está pasando? Y entonces, ¿qué es lo que quería provocar yo? Tenía que encontrarme con Dios. Y mi desesperación, en lugar de calmar mi desesperación, mi aburrimiento,
el dolor que siente mi corazón, que no sé de dónde viene ese aburrimiento y ese dolor, en lugar de calmarlo con más música, entonces era un buen tiempo para pasar con Dios. Era un buen tiempo para pensar: ¿cuánto te necesito, Dios? Sálvame, sálvame de esta condición, Dios. Sálvame de mi condición. Pero hay personas que se enfrascan en buscar algo que los consuele. Otra relación romántica con alguien, otro novio, otra novia, más música, ¿no? Otra serie, ya terminamos esta serie, necesitamos otra serie, la necesitamos, no es que queremos, no es que la necesitamos, ¿no? La necesitamos. ¿Qué vamos a ver? Ya terminamos esto, ¿qué vamos a ver? ¿A poco ya nos vamos a quedar sin ver más series? O sea, no puede ser. La vida no puede ser así. Entonces, ¿te das cuenta? Tenemos que practicar la verdad, y practicar la verdad es que cuando experimentes aburrimiento, desesperación, vacío, no te niegues a encontrarte con la verdad que tú ya conoces, que está en Cristo, si es que la conoces, porque puede ser que tú eres una persona que tú dices: yo no soy cristiano todavía. Está perfecto, date la oportunidad de escuchar el evangelio, date la oportunidad de estudiar la Biblia, haz preguntas. Eso, si tú no eres cristiano y estás aquí, nos encanta que estés aquí, estamos pensando también en ti, no solamente en los que ya estamos aquí, estamos pensando en las personas que tienen muchas dudas acerca de su fe, porque así estábamos muchos de nosotros antes de venir a Jesús. Necesitamos conocer la verdad, pero ahora que ya conocemos la verdad, necesitamos aprender a practicar la verdad. Fíjense lo que dice San Juan. Dice que entonces el que está en oscuridad, entonces no practica la verdad. ¿Cómo practicamos la verdad? Si nos refugiamos en Jesús, si nos refugiamos en Cristo. Dice: entonces, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, buscando satisfacer nuestros corazones con algo que no es ¿qué? Cristo, el evangelio, la obra que Él ha hecho por nosotros. Número 3, vamos entonces a confiar en la verdad. Entonces necesitamos conocer la verdad, necesitamos practicar la verdad y necesitamos confiar en la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 8 de Primera de Juan capítulo 1. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta que las personas que no son cristianas, qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen los que no son cristianos? Y lo mismo que creíamos nosotros antes de ser cristianos, que éramos ¿cómo? ¿Malos? No, creíamos que éramos buenos. Y la gente dice esto: no, yo creo que todos nacemos buenos. Los marxistas dicen eso: yo creo que todos nacemos buenos, pero la sociedad es la que nos corrompe. Ay, entonces si todos nacemos buenos, ¿quién corrompió a la sociedad? ¿Te das cuenta de la tontería? Nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Ay, si todos somos buenos, ¿quién corrompió? Perdón, ¿quién fue el primero que corrompió a la sociedad? ¿Quién corrompió la educación? ¿Quién corrompió el gobierno? ¿Quién corrompió a la familia? Si todos somos buenos. Es algo absurdo pensar que los seres humanos somos buenos si la sociedad está quebrantada, si la sociedad está en esta realidad tan terrible. Entonces necesitamos entender algo, necesitamos confiar en la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hay personas que se alejan de Cristo porque no creen, no confían en que Dios les quiere perdonar una vez más su pecado. Fíjense lo que estoy diciendo. Hay personas que se alejan de la fe en Cristo porque no creen, no tienen la confianza puesta en esa obra que Cristo hizo por ellos. Y por eso dicen: es inútil, siempre estoy haciendo lo malo, no quiero ser un hipócrita como los que van todos los domingos a la iglesia. No quiero ser tan hipócrita como ellos. Yo mejor me voy de la iglesia para no ser tan hipócrita. Fíjense de lo que se trata el evangelio. El evangelio se trata de que al ver tu condición, esa condición de la que no puedes escapar porque sigues siendo pecador, puedas poner tu confianza en la verdad. ¿Qué es lo único que es verdadero? La obra de Cristo. ¿Qué es lo que va a permanecer? Dice el apóstol Pablo. Dice, más bien Jesús dice también. Dice,
todas las cosas van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Lo que yo les digo, las buenas noticias del Evangelio no van a pasar. La obra que Cristo ha hecho a tu favor y a mi favor, nadie puede quitártela. No tiene fin ese ofrecimiento de perdón que hay en Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, el ofrecimiento que Cristo te hace de perdonarte es sincero. Es para ti y para que, si lo necesitas, lo obtengas todos los días. Ahí está el ofrecimiento de perdonarte todos los días. Recordemos lo que dice el Salmo 130, versículo 4. ¿Se acuerdan de ese salmo que siempre utilizamos cuando hablamos del Evangelio? ¿Se acuerdan que es en lo que tenemos que recordar que Dios quiere hacer y por lo tanto deberíamos de temerle? Salmo 130, versículo 4, ¿qué dice? El que lo tenga, que lo lea, por favor. Así fuerte, en la versión que sea. Alguien, pero que lo lea muy fuerte, así que todos lo escuchemos. Salmo 130, verso 4. Pero en ti se halla perdón para que seas temido. Pero en ti se halla perdón, dice el salmista. Por lo tanto deberías de ser reverenciado, dice en otra versión. En ti se halla perdón. Por lo tanto, debería yo de temerte. ¿Sabes qué es lo que, por lo que somos cristianos, por lo que nos mantenemos unidos a Jesús, por lo que leemos nuestras Biblias, por lo que nos arrepentimos de nuestro pecado, por lo que oramos, por lo que venimos los domingos, por lo que practicamos la fe cristiana? Es porque Dios quiere perdonarnos. ¿Y cómo sabes que Dios quiere perdonarte? Tú sabes algo que el salmista no tenía bien claro: que Dios quiere perdonarte. ¿Y dónde está la prueba de que Dios quiere perdonarte? Que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. La pregunta es, ¿realmente crees que Dios quiere perdonarte otra vez? Déjame decirte que si no crees que Dios quiere perdonarte otra vez, no vas a poder seguir en la fe cristiana mucho tiempo. Vas a convertirte en una persona resentida, vas a convertirte en una persona que estás enojada con los demás, porque vas a tratar de vivir una buena vida y no la vas a poder vivir. Vas a tratar de ser bueno y como no crees que Cristo quiere perdonarte otra vez más, ¿qué vas a dejar de hacer? Vas a dejar de leer tu Biblia, vas a dejar de orar, vas a dejar de tomar la comunión, porque no crees que Cristo te quiere perdonar una vez más. Necesitamos conocer la verdad que es Cristo, necesitamos practicar la verdad que es Cristo y su obra, y necesitamos poner nuestra confianza en la verdad. No pongas tu confianza en tus buenas acciones. Si tú pones tu confianza en ti mismo, en tu obediencia a Dios, ¿sabes cuánto vas a durar en la fe cristiana? Bien poquito, bien poquito. No vas a aguantar, no vas a aguantar. Renuncia a poner tu confianza en tus buenas obras. Tus buenas obras no valen de nada delante de Dios. Nadie puede ser justificado por las obras que dice el apóstol Pablo de la ley, porque nadie puede cumplirlas. Necesitamos conocer la verdad que hay en Cristo. Si queremos realmente cambiar profundamente, necesitamos practicar la verdad, es decir, estar encontrándonos con Jesús todo el tiempo, poniendo nuestra confianza en Él, deseando que Cristo sea el que consuele nuestros corazones, y necesitamos confiar en la verdad. De verdad tu confianza está puesta en la obra de Jesús. ¿O realmente crees que hoy, por ejemplo, vamos a venir al sacramento, vamos a tomar el pan y el vino? ¿Realmente crees que Dios quiere hoy perdonarte sinceramente? Que hoy Él sabe lo que has fallado, Él sabe cómo has fallado, Él sabe cuáles son tus deseos, cuáles son tus ilusiones, cuáles son tus odios, tus anhelos. Él lo sabe. ¿Querrá perdonarte hoy otra vez Cristo? Eso es lo que creemos los cristianos. Por eso venimos otra vez y venimos al pan y al vino y venimos a la comunión con el Señor. Venimos a la comunión con el Señor. Entonces, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que esto quede en tu mente. Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Conozco la verdad? ¿Practico la verdad? ¿Confío en la verdad que es Cristo? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por, Señor, desafiarnos a entender que necesitamos entender, comprender, conocer la verdad.
Y una vez que conocemos esa verdad que está en Cristo, que hay en Cristo, que es Cristo mismo, necesitamos practicarla todos los días. Necesitamos exponer nuestro corazón a la desesperación para poder hallar y buscar nuestro consuelo solamente en Cristo. Padre, ayúdanos a poner nuestra confianza en esta obra hecha por nosotros. El Señor Jesús dijo en la cruz: consumado es, todo ha sido hecho, todo está terminado. La salvación que necesitábamos, nuestra redención, Padre, ha sido, Señor, completada por la obra preciosa de Cristo. Perdónanos porque no queremos poner nuestra confianza en Jesús. Perdónanos, Señor, porque seguimos queriendo consolar nuestros corazones con las cosas de este mundo en lugar de poner nuestra confianza solamente en Jesús. Padre, que hallemos estas oportunidades diariamente para encontrarnos con Cristo, para abrazarnos de Cristo, para aferrarnos a Cristo una vez más. Gracias por ofrecernos tu perdón nuevamente. Señor, que nuestra fe siempre esté en Jesús y que esto nos renueve, que esto nos anime, que esto nos fortalezca. Te alabamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.